Después del tratamiento y sin tener cambios importantes en la presión arterial, pues ya estaban controlados con losartán y algún otro antihipertensivo, se vio que sin cambios en la presión arterial, los pacientes con placebo no modificaron en forma importante sus niveles de albuminuria. Sin embargo, los que recibieron alisquirén sí redujeron en forma significativa la concentración de albúmina en orina. Es importante esto porque, bueno, la combinación IECA-ARA2 no se recomienda. Sin embargo, la combinación ARA2-alisquirén parece ser que sí ofrece ventajas adicionales y pudiera deberse al sitio farmacológico en el cual actúan, alisquirén evitando el aumento en la actividad plasmática de renina inducida por el propio losartán. El hecho es que en esta combinación sí hay ventajas disponibles. No hubo cambios importantes en la concentración de potasio, por lo tanto es una opción para el manejo de la albuminuria rebelde en estos pacientes. Este estudio lo presentamos, lo publicamos hace un par de años, lo realizamos en el hospital. La combinación tardolapril-verapamil, la misma que se usó en el Benedict, reduce en forma importante las concentraciones de moléculas de adhesión, particularmente de la molécula de adhesión celular vascular en el paciente diabético hipertenso, y reduce también la albuminuria cuando se compara con el tardolapril solo. Vean ustedes el cambio importante en la albuminuria, y lo más interesante es que esta diferencia en la pérdida de albúmina en orina fue independiente a su efecto antihipertensivo. No podemos explicar la diferencia en los cambios o en la reducción más importante de la albuminuria en el grupo que recibió la combinación solamente por la reducción en la presión arterial. Hay otro factor más que está interviniendo. Muy probablemente sea el efecto sobre las moléculas de adhesión, que son las encargadas de fijar los leucocitos al vaso sanguíneo y posteriormente pasarlo al espacio subendotelial, en donde en las arterias favorece el desarrollo de la placa de ateroma, ya que los convierte en monocitos que empiezan a fagocitar LDL y se convierten en células espumosas, pero a nivel renal, cuando los pasa al espacio subendotelial, estos monocitos empiezan a liberar enzimas proteolíticas y empiezan a destruir el tejido adyacente. Nosotros hemos encontrado que las concentraciones de esta molécula de adhesión vascular celular correlacionan con albuminuria tanto en diabéticos normotensos como en diabéticos hipertensos. Entonces, probablemente el efecto protector de esta combinación, y que no se explica solo por el efecto antihipertensivo, tenga también que ver con un efecto antiinflamatorio y probablemente otros mecanismos. Es más importante el efecto antiproteinúrico de las combinaciones cuando incluyen un no dihidropiridínico que cuando incluyen un dihidropiridínico. Esto también es interesante señalar, y vamos a ver en un momento una posible explicación a esto. Antes de eso quiero comentarles también este estudio, el estudio Accomplish. Los resultados del estudio se publican en noviembre de 2008, los resultados cardiovasculares se publican en noviembre de 2008 en el New England. Este es el diseño del estudio. Son dos ramas del pacientes, una manejada con benacepril amlodipina y otro con benacepril hidroclorotiazida. Las dosis se podía ir aumentando si no se alcanzaba la dosis, las cifras de presión arterial, y el estudio estaba programado a 5 años. Y les digo estaba programado porque a los 3 años aproximadamente se hace un corte del estudio y se ve que el grupo que recibe benacepril amlodipina tiene una reducción significativa de un 21% en los eventos cardiovasculares, y se decide que no es ético dejar a los demás en la otra combinación que está teniendo
una incidencia importante de más muertes cardiovasculares y se corta el estudio en ese momento. Acaba de publicarse en junio en Lancet los resultados renales del ACCOMPLISH, en el cual el grupo que recibe benacepril amlodipina tiene una reducción importante, también con significancia estadística, en la incidencia de casos de insuficiencia renal, en casos de complicaciones renales, particularmente insuficiencia renal, comparado con benacepril hidrocloridazida. De tal forma que en este estudio que compara directamente las dos combinaciones en pacientes hipertensos con y sin diabetes, hay una clara ventaja de la combinación con calcioantagonista sobre la combinación con diurético para proteger el riñón de estos pacientes. Y bueno, cuando uno ve los resultados del comportamiento de la presión arterial en el mismo estudio, pues vemos que la presión arterial reduce lo mismo con las dos combinaciones. Por lo tanto, la nefroprotección lograda con la combinación IECA calcioantagonista no se explica solamente por el efecto sobre la presión arterial, también hay otro mecanismo no asociado con la presión arterial. Y bueno, aquí estamos hablando de un calcioantagonista dihidropiridínico. Ya habíamos visto que la combinación con un no dihidropiridínico baja todavía más la albuminuria, tiene esta ventaja. El recordar que en el estudio que yo les había comentado que realizamos en nuestro hospital, la reducción de la albuminuria no se explica solamente por la reducción en la presión arterial. Comentarles este estudio que publicamos hace 6 años en diabéticos normotensos, donde también la combinación fue más eficaz que la monoterapia con tandolapril para reducir la albuminuria en pacientes diabéticos, en este caso diabéticos normotensos, después de 6 meses de tratamiento. Aquí igualmente, al ser normotensos, no es el cambio en la presión arterial lo que está explicando este efecto protector. En este esquema vemos el efecto de los medicamentos sobre las dos arteriolas, la aferente y la eferente. Prácticamente todos abren la aferente, sin embargo solamente los fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina y los calcioantagonistas no dihidropiridínico vasodilatan la arteriola eferente. Los dihidropiridínicos solamente vasodilatan la arteriola aferente. Es cuando esto sucede, la presión de la aorta se transmite directamente al glomérulo. Si si la eferente sigue contraída por el efecto del eje de angiotensina y por la hiperglucemia, entonces la presión intraglomerular se incrementa. Los fármacos que vasodilatan también la eferente reducen la presión intraglomerular, y esto podría explicar por qué el beneficio extra de los fármacos que reducen o que vasodilatan las dos arterias, una reducción de la presión intraglomerular. El efecto antiinflamatorio que les había yo comentado. Y bueno, también comentarles que hay cosas que no funcionan para el manejo de la albuminuria en el paciente, para que eviten su uso. Acaba de publicarse en JAMA que las vitaminas, particularmente el complejo B, no solamente no funciona, sino que produce más daño, porque aumenta la caída del filtrado glomerular y aumenta las complicaciones vasculares. Y los antioxidantes. El uso crónico de antioxidantes no ha demostrado beneficio alguno. Si ustedes ven estudios que reportan beneficio con antioxidantes, verá que son estudios cortos, pero parece ser que por ahí del 4.º mes de uso de antioxidantes, los resultados se revierten y entonces se empieza a tener un efecto deleterio. Parece ser que el mecanismo es que los antioxidantes reducen la expresión de la sintasa de óxido nítrico, reducen la biodisponibilidad de óxido nítrico y favorecen más disfunción endotelial. Los radicales libres de oxígeno son necesarios para mantener funcionando los mecanismos
antioxidantes del propio organismo. Cuando son barridos por los antioxidantes que damos en forma externa, se bloquean los mecanismos antioxidantes del cuerpo y de esta forma se frenan varios mecanismos fisiológicos protectores. Por lo tanto, pues ya nos habían dicho estudios como el ASCO que la rama que recibió vitamina E no mostró beneficio alguno. Ahora empezamos a tener explicaciones de por qué esos resultados en estudios previos. Recordar que el filtrado glomerular, la caída del filtrado glomerular se acompaña también de complicaciones importantes y que finalmente llevarán a la muerte al paciente. Entonces es importante estar evaluando estos parámetros renales en el paciente, pero tener en mente que no nada más estamos previniendo complicaciones renales, también estamos previniendo complicaciones cardiovasculares en el paciente cuando tratamos la microalbuminuria. Y bueno, este es un texto de un médico chino publicado hace ya casi 5,000 años. Para los que no leen fluidamente el chino, les traje una traducción aquí abajo. Lo que nos dice es: el médico que previene la enfermedad es el mejor médico, el médico mediocre previene las complicaciones de una enfermedad y los peores médicos son los que tratan los síntomas ya declarados. Esta es la última diapositiva y nos queda tiempo para preguntas, comentarios,